¿Qué has pedido? レモンモヒートソーダって。 Lemon mojito, pero So, sin alcohol, ¿no? Sin alcohol, sin alcohol. Bienvenidos a este Nipoblog en Japón. Hoy estamos en Nagano. Hoy nos hemos venido a un restaurante de las montañas. Hemos pedido aquí unas pizzas. Esta es una pizza de salmón salvaje de los ríos de Nagano. Nos hemos obligado hoy a salir porque llevábamos un día bastante malo. Llevamos, de hecho, unos días un poco así. Entonces nos hemos obligado a salir y por lo menos tomar algo, comer algo. Y os vamos a contar porque ya han pasado, ¿cuánto ha pasado, Hira-san? Han pasado exactamente 9 días. desde que falleció el papá de Hira. Entonces nos hemos tomado estos días un poco más de relax, si se puede decir así. Hoy os voy a explicar todo de mi padre, cómo fue el funeral. Fue muy difícil. Y voy a contaros cómo han sido estos días y lo que se hace en Japón con un funeral. Hay varios pasos. A ver, prueba el mojito este. Sí. Hira es experta en mojitos. Nada experto. Sí, la cara de... ¿Está rico esto o no? Está rico, está rico. Sí. Bueno, sí. A ver, déjame probar esto. Supa. めっちゃレモンだね。 Ah, pero tiene sabor a menta, ¿eh? そうそう、 Está- メンタが入って、メンタの葉っぱ入ってる。 Está rico, pero te da una bofetada esto, ¿eh? Ya sabéis que cuando fallece una persona en Japón, como 99% hacemos una ceremonia budista y hay varios pasos. Entre estos pasos está quemar el cuerpo. De hecho, es que es muy diferente cómo se vive el tema de la muerte también. Vamos a hablar sobre esto. Cómo se vive la muerte en Japón, el concepto en sí y los pasos que se siguen, a cómo se vive, no sé, en Occidente o por lo menos en España o a lo que yo estaba acostumbrada, ¿no? Mi padre murió en casa por la noche. Parecía que quiso ir al baño y se cayó. Y cuando mi madre se despertó, se encontró que mi padre ya había muerto. Y me llamó y llamó a mi hermana también. Bueno, fue muy de repente. Ya sabía que mi padre no estaba muy bien. Estaba mal realmente. Pero tampoco pensaba que... Que iba a morir así de repente, ¿no? Sí, exacto. Cuando yo llegué a la casa de mis padres, un médico ya había venido y preparado todos los documentos que necesitábamos. El certificado de defunción y así, ¿no? Porque exacto. tenía que chequear y comprobar y mirar lo que había sucedido y así. Sí. ¿Vino una enfermera también? Sí, Oye, se ha puesto a llover muchísimo. el cielo está llorando. Mira la mesa, todas las gotas de agua, todo cómo está quedando. ¿Qué hacemos? Todavía nos queda una pizza, Hira-san. Sí, pues nos lo llevamos a casa ¿Sí? y continuamos. Nos lo llevamos este mojito también. Sin alcohol. ¿Y si comemos la pizza aquí? Vamos a ver si podemos comer. 4 quesos. Huele súper bien, ¿eh? Mira, pizza patty en coche. Pizza party, mira, 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 hemos dejado aquí. Hemos parado a comprar unos cafés. Porque necesitamos café. Cuando yo llegué a la casa, tocaba llamar a una empresa que lleva todo de funeral. En japonés se llama Sogiya-san. Y en ese momento mi madre estaba tan triste, tan destrozada, Destrozada. tan destrozada que no podía llamar. No podía llamar, entonces yo
llamé en lugar de mi madre. Que además es fuerte, ¿no? Cuando sucede algo así y hay que llamar a este tipo de empresas y vienen y ya hay que hablar de números y hablar de dinero y hablar de cómo será el funeral y las flores y la decoración y cómo quieres el ataúd o la caja o todas estas cosas que yo creo que cuando una persona está en shock todavía porque acababa de pasar hacía horas, la madre se había encontrado al papá fallecido, o sea, tiene que ser, Muy duro. es que, o muy sea, duro. durísimo tener que hablar de estos temas, sobre todo de dinero, ¿no? Y que venga una empresa y te diga, bueno, son X dinero y si quieres esto, X más dinero y Claro, es muy difícil porque justo un día antes mi padre estaba bien. Bueno, bien. bien dentro de las posibilidades, pero nadie esperaba esta situación. Estos días estaba pensando que qué poco tenemos en cuenta el valor de la vida, ¿no? O sea, damos por sentado muchas cosas, damos por sentado que estamos aquí y que la persona que está a tu lado está aquí y mañana se levantará y nos levantaremos todos igual y todo seguirá como hoy, Igual, ¿no? muy triste, pero a veces no. Y qué triste es dejarse, por ejemplo, llevar por enfados o rabietas o que tu día a día se tuerza porque alguien ha dicho no sé qué o no. Qué triste es a veces perder la vida en gastar energía donde no debería, ¿no? Deberíamos gastar energía en hacer la vida más bonita y en querernos de verdad y hacer saber y notar a las otras personas que las quieres, ¿no? Y que estás ahí. Totalmente. Lo único valioso que tenemos es el tiempo. Ni dinero, no hay nada, no hay dinero, no hay posesiones, no hay terrenos, no hay empresas, no hay trabajo, no hay nada que merezca más la pena que tu tiempo y el amor que puedes ofrecer y recibir. Hay que usar tiempo, más tiempo con quien quieres estar, en serio. Y dedicarlo a lo que quieres, de verdad, a lo que tú quieres. Después de llamar la empresa Soguía-san, vinieron 2 personas y empezábamos a planear el funeral. Y vinieron junto con, ¿cómo se dice? Dry ice, era 2 Hielos. hieros, no hielos, no. Son hieros, pero no hieros de agua. Hielo seco, ¿no? Sí, exacto. Para ponerlo al cuerpo de mi padre, porque Japón ahora mismo es en pleno verano. Hace mucho calor. Tokio hace mucho calor. Hace muchísimo calor y poníamos aire como con temperatura mínimo, pero para aguantar el cuerpo, ¿no? sí, exacto, pero todavía hacía mucho calor, entonces tenían que poner este hielo seco. El cuerpo de la persona que ha fallecido está en casa un tiempo, entonces se hace como un velatorio, se vela el cuerpo en casa durante unos cuantos días. Por ejemplo, el cuerpo de tu papá estuvo 4 días, ¿no? Sí. 4 días y estuvo 4 días solamente porque hace mucha humedad y al cuerpo mucho ya no calor. puede aguantar más. Y estos 4 días se le pone pues hielo seco, Sí. ¿no? Y cada día venían las personas de la empresa para cambiar. Y luego también vino alguien para maquillar, ¿no? Sí, hicimos 2 veces para maquillarle. La primera vez era muy fácil y la persona de la empresa estaba explicando cómo se hace más o menos y mi madre puso maquillaje a mi padre. Y después, justo antes de el funeral, vino otra persona profesional de maquillaje para ponerlo todo bien. Otra cosa que me sorprendió también es la relación de los familiares con el cuerpo de la persona que ha fallecido que está allí en casa, ¿no? No daba miedo, no daba cosa, no sentíais nada malo, ¿no? Todo lo contrario, o sea, no, nada malo. De hecho, por la mañana le damos comida y té. Se le ofrece comida allí cerca al lado, ¿no? Porque es una persona que ha fallecido, pero se le hacen ofrendas, se le dan los buenos días. Sí. Si quieres puedes hablar con... Sí, mucho rato yo y también mi madre y también mi hermana estábamos al lado de mi padre y recordando recuerdos familiares y hablando varios temas. Con él, ¿no? También allí. Yo creo que en mi país el tema de la muerte es un poco más tabú, no es algo que se acoja de esta manera, sobre todo con el cuerpo de una persona que ha fallecido, quizás no hay tanto acercamiento, ¿no? Perdón, voy a explicarlo en japonés. 夏だったからお父さんの体がもうこれ以上持たないって言って、その4日目に霊安所っていう冷たい部屋に持ってかなきゃいけなかったけど、でもそうじゃなかったらお母さんはもう本当に
お葬式の直前まで、だから1週間。そう、1週間、本当にギリギリ直前までうちにいてほしかったって Sí. 言ってたから。で、おばあちゃんの時は寒い季節だったから、本当にうちにギリギリまでいたのね。Porque normalmente el funeral tarda unos cuantos días, o sea, una semana. Desde que falleció un sábado, el funeral fue el siguiente sábado. Entonces, todos esos días, si se puede velar el cuerpo en casa, se vela el cuerpo en casa, se guarda allí, la mamá dormía con él y hablaba con él y se hacían ofrendas y así, ¿no? Pero claro, si hace mucho calor, pues no se puede. Pues luego llevaron el cuerpo, ¿no? A un lugar donde se pudiera conservar. Sí, es como una nevera especial. Sí. Hasta el día del funeral. Sí. El funeral forma parte de la religión budista. Y quieres explicar lo del lugar, ¿no? Donde se hace y lo de los 49 días también, según la religión budista, donde van las almas después de fallecer, ¿no? ¿Quieres contarlo todo esto? Sí. そのお葬式自体はお寺でやってもいいんだけど、普通は葬祭場っていう場所があって、そこに部屋があって、そこにお花とかを飾って、あとはその亡くなった人の遺体を置いて、で、お坊さんに来てもらいます。で、うちの場合はもう、そのお父さんが入るお墓が決まっていて、うちのずっとおじいちゃんおばあちゃん、ひいおじいちゃん、ひいおばあちゃんが入ってるお墓があるので、東京。そう、東京。だからそのお墓のお坊さんに連絡をして、その日に来てもらって、で、そこでお経をあげてもらって、で、お葬式をやってもらうっていうことをしました。今回は本当に、身近な人たち、家族だけでやることにしたので、お父さんの弟さんとその家族とか、いとこたちとか、そういう本当に近い人たちが来て、一緒にお葬式をやりました。そう。で、お経をあげてもらった後に、最後にその体をというか、体をが箱の中に、棺っていう箱の中に入ってて、それをそのまま火の中に入れて焼きます。Aquí hay una cosa que me parece a mí bonita y que me gustaría contaros, y es que antes de este funeral y antes de que se quemara el cuerpo, porque aquí en Japón se incineran los cuerpos, no es que se entierre el cuerpo con los huesos y así, no. Se incinera y luego se hace un ritual que seguramente habéis escuchado muchas veces, que es el de pasar los huesos, que luego si quieres nos cuentas cómo es. Pero algo que me pareció bonito es que antes de que se produjera esta incineración, una de las personas que organizaban la ceremonia le dijeron a la mamá de Hira que si quería cocinarle al papá por última vez, que si quería preparar un ovento, una lonchera, algo así especial, con alguna comida especial o algo así, como si fuera la última comida, y se lo puede preparar y dejarlo allí junto con el ataúd para la cremación, ¿no? Para que se incinerara todo junto. Cuando mi madre escuchó esta idea, se ponía muy feliz porque mi padre, como toda la vida, cuando estaba trabajando, cada día llevaba este lunchbox o bento al trabajo. Y le preparaba a tu madre. Sí, cada mañana mi madre levantaba muy temprano y preparaba. Que yo me acuerdo que alguna vez tu madre había preparado esas ninjin con forma como de estrella o algo así bonito. Sí. Entonces tu mamá se puso muy feliz de poder prepararle la última comida, ¿no? Sí. Y el día del funeral la mamá se levantó muy temprano por la mañana para cocinarle, igual que había hecho siempre, ¿no? Al papá. Y de hecho también algunas otras ofrendas, ¿no? Se pusieron allí en cosas que le gustaban. Siempre se ponen cosas que le gustan mucho en el funeral, ¿no? Se pone una foto así grande, una foto que elige la familia, y luego pues se pone... Muchas flores. En caso de tu papá, una cámara de fotos, que a él le encantaba hacer fotos, y luego una namba preto. Sí, ¿cómo se dice? Matrícula, una matrícula, porque le gustaban mucho los coches. También. Y le gustaba mucho conducir. Y era una matrícula de Alemania, ¿no? Hira-san, de su coche de Alemania. Sí, cuando vivieron en Alemania tenía un coche obviamente, y justo antes de volver a Japón, mi padre pedía al señor de servicio del coche que quería matrícula
Para recuerdo, de Sí, recuerdo. Y se sí, la quedó sí. siempre y mira, pues estuvo en su funeral. Este mismo día por la mañana del funeral estaba lavando porque tenía un poco de polvos. ¿Tú lavaste? Sí, sí. Bueno, fue muy emotivo, ¿no? Y muy bonito. Muy Y luego bonito. pues se incinera el cuerpo. Este momento es muy duro, claro. Esta caja tiene que entrar a un agujero para quemar. En ese momento, para mí es el momento muy duro, porque nunca más podré ver la cara de mi padre. Estaba llorando muchísimo. De お姉ちゃんがハンカチ2個持ってたから1個貸してくれた。No es nada fácil の。火葬が終わったところで、その残った灰を取り出して、家族でその灰を、骨壺っていう壺の中に入れます。で、その時に、その二人、例えば、うちの、母と姉が、それぞれ長いお箸を持って、その長いお箸で一つの骨を挟んで、その壺の中に入れる。Yo hice esto con mi tío. Porque la cuestión es que cuando se incinera un cuerpo, aquí en Japón, y luego lo sacan, ¿no? Sacan las cenizas, hay trozos de hueso que quedan. No es como que está todo en ceniza, sino que igual queda, depende de la persona, un trozo u otro de... Sí. Igual te queda un trozo de una mandíbula que un trozo de este hueso como de otro, ¿no? Y a veces quedan más y a veces quedan menos. 骨壺に入れるときはあんまり泣かないかな。その骨壺に入れるときも、その係の人が、これはどの部分の骨ですねっていう説明をしてくれて。O sea, cómo de fuerte es. Bueno, a mí, por la cultura que he recibido, o sea, en otros países será totalmente distinto. Cómo de fuerte es tener que coger los huesos, un trozo de hueso de tu padre, que te digan, este es el trozo de... De pierna, por ejemplo. De la pierna, ¿no? Y tener que colocarlo dentro de una urna especial, pero tener el hueso allí, colocarlo tú. O sea, cómo de fuerte y cómo de diferente tiene que ser la visión en relación a la muerte de los japoneses, ¿no? で、その係の人が、その顔の周りの骨は残しといてくれて、最後に、これが顎の骨ですよとか、その耳の骨か。耳の骨と頭の骨は、その、顔の形になるように順番に中に入れてくれて、で、お父さんはメガネかけてたんで、一番最後に一番上にメガネを乗せて、それで蓋を閉じます。En Japón se suele creer que el alma de la persona difunta está por aquí, al lado de nuestra familia, durante 49 días. Entonces, este ceniza se queda a la casa de mis padres, se queda y esperamos hasta que pasen 49 días. Sí. Y después de estos 49 días se tiene que hacer otra ceremonia. Sí. Budista también, por supuesto, porque se supone que después de este plazo ya el alma de esta persona que ha fallecido ya se va a más allá, al más otro allá. mundo. Sí. Como que cruza el río, hay un río, según las creencias budistas japonesas, hay un río y entonces el alma cruza ese río y ya no vuelve. Entonces este recipiente con ceniza colocamos debajo de tumba en ese día de otra ceremonia. La siguiente ceremonia, ¿no? Sí. Después de los 49 días. Por cierto, quiero daros las gracias por los mensajes y muchos abrazos y mucho amor que me habéis mandado estos días. Muchísimas gracias de verdad. Es muy reconfortante también, aparte de saber que estáis al otro lado, cuando una persona pasa por algo tan fuerte, tener mensajes de amor, de apoyo, de confort, es un alivio y os lo agradecemos muchísimo, muchísimos mensajes en YouTube, pero también en Instagram, en el WhatsApp, en Line, nuestros alumnos, nuestros amigos, la familia. De verdad, a vosotros queremos dar las gracias por estar aquí. Muchas gracias, por de verdad. El confort y el cariño que nos ha llegado muchísimo. Y muchas gracias, Laura-san, que me ayudas mucho, que me apoyas siempre en ese momento muy difícil también. Arigato.